Bueno, comenzaremos con los músculos sublumbares que se ubican debajo de las vértebras lumbares. Actúan como flexores y fijadores del raquis y flexionan la cadera. Este grupo va a estar formado por 4 músculos. El más medial es el músculo psoas menor, que se va a originar de los cuerpos de las últimas vértebras torácicas, de las vértebras lumbares y termina insertándose por un largo tendón en el tubérculo psoas que se encuentra en el borde craneal del ilion. El psoas mayor, un poco más hacia lateral, se va a originar de los cuerpos y apófisis transversas de las últimas vértebras torácicas y vértebras lumbares. Hacia caudal se fusiona con el ilíaco que toma origen en el ilion. Los dos músculos van a formar el músculo iliopsoas que termina insertándose en el trocánter menor del fémur, ubicado en la cara medial del fémur. Estos músculos van a actuar produciendo la flexión de la cadera. Hacia lateral tendríamos el último músculo sublumbar, que es el cuadrado lumbar, que se va a originar de la superficie ventral de la parte dorsal de las últimas costillas, de las apófisis transversas de las vértebras lumbares y termina insertándose en el ala del sacro y ligamento sacroiliaco ventral. El otro grupo muscular que vamos a ver son los músculos laterales de las regiones glúteas y muslo. Acá vamos a describir los glúteos y tenemos que tener en cuenta que hacia caudal de los músculos glúteos se encuentran las cabezas vertebrales de los isquiotibiales. Esto sucede en el equino, que tiene presencia de estas cabezas. Bueno, el grupo de los músculos glúteos del equino lo vamos a tener alojado en la región glútea. Va a estar formado por el músculo glúteo superficial. En esta disección lo vemos tapado por la fascia glútea. Acá se saca la fascia glútea. Lo vamos a tener formado, en el caso del equino, por dos cabezas. Una cabeza craneal que queda unida al tensor de la fascia lata y una cabeza caudal. Va a tomar origen en la fascia glútea, en la tuberosidad coxal, en el borde lateral del ilion y se va a insertar en el tercer trocánter del fémur. En un plano más profundo vamos a tener el glúteo medio. El glúteo medio es muy voluminoso y está dividido por una lámina que envía la fascia profunda en una parte superficial y en una parte más profunda a la que se la va a denominar glúteo accesorio. Este músculo va a tomar un origen bien hacia craneal a nivel de la aponeurosis que cubre al músculo longísimo. Recuerden que el músculo longísimo es un músculo epiaxial y ese origen va a ser tan craneal como que llega a nivel de la primera vértebra lumbar. Luego también va a tomar origen en lo que es la fascia glútea. Si nos vamos al coxal, en la tuberosidad coxal, todo lo que sería la superficie glútea del ilion, los ligamentos sacroiliaco dorsal, sacroiliaco lateral y sacrotuberal ancho. Y se va a terminar insertando en el trocánter mayor del fémur, en la parte caudal del trocánter y en la cresta trocantérica. Bueno, en estas disecciones que son en un plano más profundo podemos ver el glúteo medio, su conexión con el longísimo y en un plano más profundo el glúteo profundo, que se va a originar de la espina isquiática y parte del cuerpo del ilion y se va a insertar en la parte craneal del trocánter mayor del fémur. En esta imagen podemos ver una disección profunda de la región glútea. Ahí se llegó ya al plano del ligamento sacrotuberal ancho. Se puede ver los forámenes isquiáticos mayor y menor, la salida del tronco lumbosacro, el tronco lumbosacro nervioso, que lo vamos a describir con la neurología.
Con respecto a la acción de los músculos glúteos, vamos a tener que actúan sobre la articulación de la cadera. Van a producir la abducción y vamos a tener que el glúteo superficial va a producir la flexión de la articulación de la cadera. El glúteo medio produce la extensión, pero además por su conexión con el longísimo, forman una masa muscular continua que actúan en la propulsión durante el encabritamiento y la patada. Con respecto al glúteo profundo, va a contribuir a la rotación del fémur. Con respecto a la región glútea de los carnívoros, las diferencias que vamos a encontrar, vamos a tener que el glúteo superficial se encuentra desplazado hacia caudal. Prácticamente deja al descubierto al glúteo medio. Se va a terminar insertando en un tubérculo que se denomina tubérculo glúteo, que sería análogo al tercer trocánter del equino. Tenemos el glúteo medio, que no está dividido en un glúteo superficial y glúteo accesorio, y no va a tener la conexión con el longísimo. Si vamos a un plano más profundo, vamos a tener el glúteo profundo y hacia caudal, si lo podemos ver en este esquema, se ve un poquito mejor. Hacia caudal vamos a tener un músculo que se denomina piriforme, que es propio de los carnívoros y que se va a originar del sacro y parte adyacente del ligamento sacrotuberoso y termina insertándose en el trocánter mayor. En esta imagen sería, en esta disección, sería este músculo que tenemos acá. Con respecto a las acciones de los músculos glúteos en los carnívoros, tendríamos que marcar la diferencia que el glúteo superficial va a producir la extensión de la cadera porque se desplaza caudalmente. Esa sería una diferencia en cuanto a acción. Si nos vamos a un plano más profundo, esto es un esquema de la cadera del equino, acá vamos a tener el grupo de los músculos profundos de la cadera que están ubicados hacia caudal, lateral y medial de esta articulación. Todos se van a insertar en la fosa trocantérica del fémur. Y estos van a ser el obturador interno, que va a tomar origen en la cara interna del coxal, alrededor del foramen obturador, sería en el piso de la pelvis. En el caso del equino va a tener un origen en el cuerpo del ilion también, y se va a unir estas partes en un tendón que pasa por la escotadura isquiática menor. Luego vamos a tener los gemelos que se originan, son un par de músculos que se originan del borde lateral del isquion, el cuadrado femoral que se origina de la parte ventral del isquion y el obturador externo que se origina de la superficie ventral del coxal alrededor del foramen obturador. Estos músculos son rotadores del fémur. Son supinadores porque rotan el fémur hacia lateral. En este esquema también se representó el glúteo profundo. En esta imagen vamos a observar una disección de un miembro pelviano de felino. Esto es una disección de una leona, cachorra, para observar el músculo glúteo femoral, que se encuentra hacia caudal del glúteo superficial. Va a tomar origen en las primeras vértebras caudales y se va a insertar en la fascia lateral del muslo, fascia lata, por un largo tendón. Fíjense acá, para poder ver bien su tendón, se levantó, se desplazó el músculo bíceps femoral. Este músculo va a ser un extensor de la cadera y abductor también. Es propio de los felinos. Bueno, ya pasando a otro grupo muscular, vamos a ver los músculos
laterales y caudales del muslo. Y ahí vamos a tener el tensor de la fascia lata y los músculos isquiotibiales. El músculo tensor de la fascia lata, en el caso del equino, forma el borde craneal del muslo y se va a originar en la tuberosidad coxal. Y va a terminar insertándose a través de una fuerte aponeurosis en la fascia femoral lateral o fascia lata. Es flexor de la cadera este músculo. Con respecto a los isquiotibiales, ya habíamos mencionado algunas características. Los músculos isquiotibiales, representados por el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso, la particularidad que tienen el equino, vamos a hacer las diferencias con los carnívoros, es que presentan una cabeza vertebral que tiene un origen más proximal, y esto hace que los contornos de la parte caudal de la región glútea y la pared caudal de la pelvis se vean más redondeados, a diferencia de los carnívoros que al no presentar esas cabezas se observa un espacio, una depresión, a la que vamos a denominar fosa isquiorrectal, hacia lateral del ano. ¿Qué pasa? En el caso de los equinos, esa fosa isquiorrectal queda ocupada por la cabeza vertebral de estos músculos isquiotibiales. Tengamos en cuenta que en el caso del equino, entonces, los músculos isquiotibiales van a tener un origen más proximal, representado por lo que denominamos cabezas vertebrales, y un origen más hacia distal, a nivel del isquion y tuberosidad isquiática, que se denominan cabeza isquiática, que es la parte que presentan los carnívoros. Esta particularidad también se ve en otras especies, porque si comparamos con el cerdo, va a tener cabezas vertebrales de los isquiotibiales. Y el que repite el esquema de los carnívoros son los rumiantes. Bueno, ya entrando en el estudio de cada uno de los isquiotibiales, vamos a tener el que se encuentra más hacia lateral, va a ser el bíceps femoral. Acá lo podemos ver muy bien en esta disección. Nos vamos hacia caudal, formando el borde caudal del muslo. Esto es más notorio en los carnívoros. Vamos a tener el semitendinoso y más hacia medial el semimembranoso. El semimembranoso puede ser considerado uno de los músculos mediales del muslo. Vamos a describir cada uno de ellos. Bueno, el primero que describimos es el bíceps femoral, que, bueno, su cabeza vertebral se va a originar a la altura a nivel del ligamento sacrotuberal ancho, fascia glútea. Hay un septo intermuscular entre este músculo y el semitendinoso. Su cabeza más corta en la tuberosidad isquiática y va a insertarse a nivel de la parte craneal de la rótula, el ligamento rotuliano lateral, en el borde craneal de la tibia, la cresta de la tibia, y hacia distal termina enviando una banda tendinosa al tendón calcáneo común, que lo vamos a describir en la pierna, pero a través de esto termina insertándose en la tuberosidad calcánea. El semitendinoso hacia caudal va a tomar origen en las primeras vértebras caudales, en la tuberosidad isquiática, y se va a ir hacia medial de la pierna y se va a insertar en la fascia crural por medial y craneal de la pierna. El semimembranoso, que es el más medial, va a tomar origen en la parte caudal del ligamento sacrotuberal ancho y en la tuberosidad isquiática para ir a insertarse hacia medial, en la parte distal a la altura del ligamento femorotibial, el colateral de la articulación femorotibial medial y medial del cóndilo del fémur. Con respecto a la acción de estos músculos
tienen una acción bastante complicada y habría que hacer un análisis detallado de cada uno de los puntos de inserción que tienen estos músculos. En general, los tres van a producir la extensión de la cadera. Elevan el tronco durante el encabritamiento y si el miembro está en apoyo, extienden la articulación de la rodilla. Contribuyen en realidad a la fijación de la rodilla. Si el casco está elevado, la van a flexionar. Y tanto el bíceps femoral como el semitendinoso actúan extendiendo la articulación del tarso por esa conexión que tienen con el tendón calcáneo común. Bueno, en el caso de los carnívoros, ya más o menos los habíamos mencionado cuando hicimos la comparación. Vamos a tener que mencionar, bueno, el tensor de la fascia lata, que la particularidad que encontramos acá en la disposición de los músculos en los carnívoros es que el borde craneal del muslo queda formado por la parte craneal del músculo sartorio, que lo vamos a dividir dentro del grupo de los mediales del muslo. Pero su vientre craneal, su parte craneal, queda desplazada. Por lo tanto, el tensor de la fascia lata queda más hacia caudal, ¿sí? Se origina siempre de la tuberosidad coxal y se inserta en la fascia lata. Y luego vamos a tener los isquiotibiales, que como habíamos mencionado anteriormente, solo tienen un origen isquiático. Lo podemos ver en esta imagen. Eso va a determinar lo que mencionábamos hoy, la presencia de esta fosa hacia los lados del ano, que la vamos a denominar fosa isquiorrectal. Por debajo del bíceps femoral vamos a tener el músculo aductor crural caudal, que es una banda muscular muy delgadita, toma origen en la parte caudal del ligamento sacrotuberoso y termina en su inserción uniéndose al bíceps femoral. Bueno, acá vamos a ver los músculos craneales del muslo y vamos a describir el cuádriceps, que es el único que ubicamos en craneal del muslo. El cuádriceps va a estar formado por el recto femoral, que es el que va a tomar origen hacia proximal del acetábulo. Después vamos a tener los bastos que van a tomar origen en las diferentes superficies del fémur. Vamos a tener el basto lateral, el basto intermedio y el basto medial. Todas las partes del bíceps van a terminar insertándose en la rótula. La acción de este músculo en conjunto va a producir el principal extensor de la articulación de la rodilla, pero además el recto femoral contribuye a la flexión de la cadera. Hay un pequeño musculito que podríamos mencionar profundo al cuádriceps a la altura de la articulación de la cadera, que es el articular coxal, que sus fibras están unidas a la cápsula articular, es un músculo capsular. En esta imagen podemos ver el muslo desde craneal, la rótula, que está marcada con el número 10, y vamos a tener el recto femoral, podemos ver el basto lateral y el basto medial. En el caso de los carnívoros, exactamente lo mismo, no se encuentran diferencias. ¿Sí? Fíjense que acá podemos ver en una disección desde lateral más profunda la parte craneal del músculo sartorio. Pasamos, bueno, los músculos mediales del muslo, que se acuerdan que los dividíamos en planos. En la región medial del muslo también tenemos que describir el canal femoral,
que es el espacio muscular que queda entre estos músculos y por donde van a correr los vasos femorales y el nervio safeno. Además, en el caso del equino se van a encontrar los linfonodos femorales que pertenecen al linfocentro inguinal profundo. En un primer plano vamos a tener el sartorio y el gracilis. El músculo sartorio es un músculo largo, estrecho, que se va a originar de la parte caudal de la región sublumbar. De hecho, toma origen en la fascia ilíaca. Tiene varios orígenes, en la fascia ilíaca, en el tendón de inserción del psoas menor. También se va a insertar en ligamento accesorio de la cabeza del fémur, en el tendón prepúbico. Bueno, son varios los puntos de orígenes que tiene. Y va a terminar insertándose por medial a la altura del ligamento colateral medio de la articulación de la rodilla y a nivel de la parte craneal, a la altura de la tuberosidad de la tibia. Hacia caudal vamos a tener el gracilis, que es un músculo bastante amplio que cubre prácticamente toda la superficie medial del muslo. En el caso del equino, toma origen en común con el del otro lado, en la parte ventral de la sínfisis pelviana. Ahí hay un tejido conectivo que se considera tendón sinficial a esa altura, pero también va a tomar origen más hacia craneal, en el ligamento accesorio de la cabeza del fémur, borde craneal del pubis. Bueno, son también varios los puntos de origen. Y termina insertándose por una aponeurosis en lo que sería medial de la rodilla, ligamento rotuliano medio, y también hacia craneal de la tibia, en la parte proximal siempre. En un plano más profundo vamos a tener el pectíneo, que es un músculo fusiforme cortito que parte desde el craneal del pubis y termina en el borde medial del fémur. Y hacia caudal vamos a tener el aductor. Este músculo aductor también se origina de la superficie ventral del coxal, toma también origen en común con el gracilis y termina insertándose en la superficie caudal del fémur. Tiene una amplia inserción en caudal del fémur, llega hasta el epicóndilo medial de este hueso. Estos músculos mediales del muslo, con respecto a esa acción, lo que van a hacer es la aducción, ¿sí? Llevar el muslo hacia el plano medio. Pero con respecto a la cadera, vamos a tener que el sartorio va a producir la flexión, pectíneo también va a producir la flexión y el aductor, perdón, la extensión. El gracilis solamente produce la aducción, porque pasa muy próximo de la articulación. Bueno, en el caso de los carnívoros, acá tenemos algunas diferencias para marcar, porque vamos a tener, como ya lo habíamos mencionado, el músculo sartorio va a estar formado por dos partes, una porción craneal y una porción caudal. Ambas van a originarse en la tuberosidad coxal. Y bueno, la inserción no tiene diferencias, va a ser por medial a la altura de la articulación de la rodilla y parte craneal de la tibia. Luego vamos a tener el gracilis, que es el otro que marca diferencia. Lo vamos a encontrar desplazado hacia caudal y además es más estrecho que lo que pasaba en el equino. Fíjense que no está cubriendo toda esa superficie medial del muslo. Eso va a dejar al descubierto estructuras que se encuentran más profundas, como son el pectíneo y el aductor. Esto va a determinar también una diferencia en cómo son los límites del canal femoral que habíamos mencionado en la imagen anterior.
Si vemos una imagen de un plano más profundo, fíjense en esta disección, esto es de carnívoros, vamos a ver los músculos profundos de la cadera y los músculos mediales en un plano profundo donde vamos a ver el pectíneo y el aductor. En el caso de los carnívoros, el aductor tiene 3 porciones que acá se ven bien marcadas. Esta es una, otra y otra. Esta que tenemos acá. Estos músculos que se ven hacia caudal van a ser el semimembranoso y el semitendinoso. Con respecto al canal femoral, acá tenemos para ver una imagen de carnívoros. Vamos a tener que va a tener un límite superficial dado por el músculo sartorio. Esto va a ser craneal, ¿no? Y esto caudal. Y hacia caudal el gracilis y cubriendo las estructuras que recorren el canal, vamos a tener la fascia femoral media. Esto, en el caso de los carnívoros, tiene su aplicación porque al quedar la arteria femoral inmediatamente por debajo de la fascia, se puede tomar el pulso de la arteria. Bueno, en un plano más profundo vamos a tener la llegada del músculo iliopsoas, que se insertaba en el trocánter menor del fémur, el pectíneo y el aductor. Esos serían los límites del canal femoral. En el caso del equino, que no lo mencionamos bien en detalle, en el plano superficial no vamos a encontrar la fascia femoral media, ya que las estructuras que recorren el canal van a estar cubiertas por el músculo gracilis y el músculo sartorio. Hay otro término que aparece comúnmente que es el triángulo femoral. El triángulo femoral se considera al espacio que queda en la parte proximal entre el músculo sartorio y el pectíneo. Fíjense, este triangulito que se ve acá es a lo que se le denomina triángulo femoral. Y el resto es el canal femoral. Tengamos en cuenta que la entrada de los vasos femorales al canal femoral se hacen a través de un anillo que se denomina anillo femoral. Ese anillo femoral se encuentra bien proximal entre lo que sería el ligamento inguinal, que es una estructura que vamos a describir cuando veamos los músculos de la pared abdominal, y el cuerpo del ilion. Es un lugar por donde van a pasar los vasos femorales desde la cavidad abdominal a la cara medial del músculo.